Perdón, tengo que presentar a Iván. Iván Romero Garrido, graduado en administración, siempre le interesó desde la época de la secundaria la actividad emprendedora, tiene un emprendimiento que ahora se nos va a contar y tiene la inquietud y la deformación del marketing como todos. Entonces, particularmente es un placer realmente invitarlo a Iván y que nos cuente un poco en detalle. Y ustedes tienen que ser, como les comprometemos cada uno, como les dije, que no se lo voy a repetir con nosotros, ustedes tienen que ser todo lo incisivo que puedan ser para que él se lleve algún valor agregado. Entonces, dentro del marco académico y educativo realmente. Tiene que poner todos los delitos que ustedes ven, o sea, de que a él le sirva el tiempo que invirtió realmente prepararse. Bueno, muchas gracias. Te consulto para ir pasando la diapositiva, lo voy pasando con el teclado. Pasarle con el teclado, con el traje, siempre lo traje. No hay problema, no hay problema. No hay problema. A ver si... Sí, pasa, sí. Ya está, perfecto. ¿Está cómodo? Estoy perfecto. Está... Ningún problema. Bueno, vamos. Yo quiero que vean todos por ahí la diapositiva. Voy a poner de este lado. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Hace calor? Como dijeron ahí. Bueno, a ver, le di este título a la presentación. Quiero que, más allá de que les comente un poco de la empresa y les cuento un poco, quiero que ustedes se vayan hoy con una idea central, digamos, que es en la cual yo me baso toda la presentación. En realidad lo que quiero es que después que les sirva como una herramienta para que el día que, no sé si ya tienen algún emprendimiento o te van a trabajar en alguna empresa o como sea, consigan eso, digamos. Imaginémonos que este es el mercado y esta sería la empresa en la cual estarían ustedes y que consigan su espacio único de mercado. Este espacio único de mercado es algo que empresas como Netflix, Spotify, Ford, Mercado Libre, Instagram, PayPal, Starbucks, Dropbox, etc. lo consiguieron por ahí sin darse cuenta o algunos por ahí lo hicieron intencionalmente y bueno, esto que les quiero por ahí mostrar viene un poco por ese lado, digamos. Hay dos principios fundamentales en lo que es el marketing que son dos reglas que si las cumplimos seguramente nuestro emprendimiento les vaya muy bien, digamos. Y la primera de estas reglas es que para lograr el éxito comercial debemos ser los primeros o los líderes de la categoría en la cual queremos participar. Entonces, por ahí es que les cuento al margen el caso de Heineken. Después de la Segunda Guerra Mundial, Heineken es la primer cerveza importada en los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive hasta el día de hoy, sigue siendo la misma empresa. ¿Por qué? Porque fue la primera en esa categoría. Cervezas importadas dentro de los Estados Unidos. ¿A qué va esto? Que el marketing pasa a ser una batalla de percepciones, no de producto. ¿Qué quiere decir? Imaginen que haya otra cerveza importada también que quieren incursionar en el mercado de Estados Unidos. Si viene por detrás de Heineken, ya la primera que se posicionó en la mente, que seguramente lo habrán visto el posicionamiento estratégico, la primera fue Heineken. Entonces cuesta mucho entrar justamente por esto, porque hablamos de que el marketing es una batalla no de productos en sí, sino de percepciones. Y en el caso de que sean franquicias, por ejemplo, ahí ya están posicionadas. Sí, bueno, el caso que yo tengo que contar es de una franquicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago si yo no puedo ser el líder en una categoría en la cual yo quiero competir? Digamos, supongamos que quiero vender cervezas o que quiero vender... y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer si no puedo ser el líder en la categoría que quiero competir o en donde estoy queriendo apuntarme? Y ahí es que viene el segundo principio de estos principios que hablábamos del marketing, es que si no puedo ser el primero en una categoría,
tengo que inventar una categoría en la cual pueda ser primero. Eso de los dos principios que vos estás mencionando. Sí. Y el tema de franquicia, ¿dónde lo metes? ¿En el primer punto o en el exceso? ¿Verdad? Depende. Está haciendo una presentación conceptual. Julia está haciendo una Si no puede presentación ser, conceptual. realmente tenemos que buscar un negocio donde sea el primero. Cuando vos tenés una franquicia, Sí. dependés no tanto de vos, sino de todo lo que implica una franquicia. Bueno, espera, vamos a ir. Está haciendo una presentación conceptual para la cerveza. ¿Cómo seguimos? Fíjense, Dell hoy es una empresa multimillonaria. Dell salió a vender algo que ya existía en el mercado. Empezó a vender notebooks. O sea, era un producto que ya existía, que ya lo vendía Microsoft, ya lo vendía Apple, etc. Había mucha competencia en el mercado. Pero ¿qué hizo Dell? Fue la primera empresa de venta de notebooks en hacer la venta online, o sea, no online por web, sino era venta telefónica. De esa manera ellos pudieron reducir costos de personal, no tener locales físicos, diferentes beneficios que uno conoce por hacer la venta telefónica. Esto no fue nuevo, desde el nacimiento de Dell en los años 70, 80, y fue la primera empresa en vender notebooks por teléfono, o sea, por línea telefónica, y con eso redujeron muchísimo los costos, tenían buen producto a un buen precio, y eso le permitió posicionarse y ser el primero en esa categoría. Es decir, ¿qué es lo que dijo Dell? Yo no puedo ser el primero en la venta de notebooks porque ya existe esa categoría, entonces creo una categoría nueva que es la de venta de notebooks por teléfono, por línea telefónica. La empresa que yo les vengo a contar ahora es esto, es una franquicia, es Medialunas Calentitas. Nosotros en el 2015 abrimos la primer sucursal en Corrientes, y lo que tiene de particular, digamos, lo que tiene de particular Medialunas, ahora les voy a explicar, viene a ser algo similar a esto que les estoy comentando de Dell, digamos. O sea, uno por ahí dice, o me pongo a pensar o empiezo a preguntar, ¿cómo puedo entrar a competir en el mercado de los panificados contra competidores como, no sé, Tia Dori, Marta Bianchetti, que están hace 20, 25, 30 años en el mercado? Esa sería la pregunta, digamos. La respuesta es Medialunas Calentitas, pero esta sería la pregunta que uno me diría, bueno, ¿cómo entro para competir? O analizando a ver por qué tiene éxito también esta franquicia. Fíjense este concepto que le quiero dejar. Por ahí hay un error muy común cuando uno intenta emprender, que tiene un producto y viene alguien y le da un consejo y le dice, tenés que vender esto también, y ¿por qué no te vas para este lado? Y entonces hay un problema que cuando le queremos vender a todos, al final no le estamos vendiendo a nadie. O sea, tenemos que ser muy específicos con el producto con el cual queremos arrancar y con el tipo de cliente al cual queremos servir. Después, a partir de eso, a partir de tener un éxito de nicho, digamos, podemos seguir ampliando la cartera de productos, como fue lo que hicimos nosotros con Medialunas. Fíjense lo siguiente, para graficar un poco cuál es la diferencia entre Medialunas y una panadería tradicional o una panadería ya establecida. Fíjense ustedes, ¿cómo es la diferencia para ustedes entre Netflix y antes, cuando ponían el canal 34 de Cinecanal? O sea, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Por qué creen que hoy esta empresa que existía, que ya estaba establecida, que antes todo el mundo miraba, viene esta empresa y es hoy la líder mundial para lo que es películas? Porque ofrece un producto que no existía, porque es acorde a la necesidad de todo el mundo. Bueno, pero ¿qué ofrece Netflix que no ofrecía Cinecanal? Poder ver lo que quiera en el momento que vos quieras. O sea, ¿qué es lo que pasaba con Cinecanal? Uno ponía y si tenía suerte, estaba ya en la película, o probablemente ya estaba empezada la película, que es lo que generalmente pasaba. Entonces, ¿qué hace Netflix? Saca el servicio on demand. Trasladen lo mismo a lo que son las medialunas. Si uno va, por ejemplo, a un competidor, digamos, no importa quién, uno puede tener la suerte o no de que el producto esté recién horneado. O puede haber estado hace 2 horas, o hace 3 horas, o hace 6 horas. Cuando uno va al mostrador le dice, dame 2 docenas de medialuna, le dice, no sé, la vigilante o cualquiera que sea. Si uno tiene suerte, como le pasaba con Cinecanal,
la película estaba recién empezada, recién salida del horno. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te vas a medialunas calentitas, justamente por el nombre que es lo que dice, sería como medialunas on demand, digamos. O sea, cuando uno pide su docena o su media docena o lo que quiera, ahí recién entra al horno la medialuna, y eso es lo que hace tener un servicio fresco, y es uno de los diferenciales de nuestra franquicia. Es decir, la misma, por eso le puse ese ejemplo como comparación, para que se entienda o se interprete también por qué el éxito de esta franquicia. Entonces, se está generando su categoría, se inventa su categoría, que es el tema de las medialunas calentitas. Y fíjense lo que le decía antes, si le queremos vender a todos, no le vamos a estar vendiendo a nadie. Es un producto súper específico y la comunicación es súper simple, son medialunas calentitas. Obviamente que después, ahora vamos a ver cómo se amplió un poco la cartera y demás, pero es muy importante esto de hacer foco y de hacer nicho y de brindar un buen producto primero, que bueno, esta es una franquicia que tiene ya más de 20 años del Uruguay, que arrancó así, vendiendo medialunas calentitas. Hoy obviamente fue creciendo, pero arrancó así, digamos. Fíjense lo siguiente: Ford, Dropbox, Spotify, Netflix. Antes de Ford estaban los caballos, antes de Dropbox estaban los pendrive, esto casi prácticamente hoy ya no se usa. Antes de Spotify estaban los reproductores de MP3, antes de Netflix estaba el DVD. Fíjense cómo no es que Dropbox dijo voy a inventar un pendrive con más capacidad de lo que hay en el mercado, sino que ellos generan disrupción a través de de decir, yo no puedo ser el líder en pendrive, bueno, voy a generar una nueva categoría y voy a ser el líder en esta categoría, que es la sincronización de archivos, o Spotify el tema de la música, o Netflix, en el caso de Netflix, el tema de las películas. ¿Cómo generamos esa disrupción, o cómo podemos pensar en cómo podemos tangibilizar eso? Una de las herramientas para eso es la llamada la matriz de espacio de mercado, por eso es el espacio único de mercado. Esta herramienta sale de Starbucks. Fíjense imagínense que este es el mercado, son 4 cuadrantes. Usted tendría que tratar de ubicar a su empresa en un solo cuadrante, dejarla sola, digamos, dejarla limpia. Supongamos que tengamos el ejemplo de medialuna, digamos que esto sea de este lado del cuadrante, estén todas las empresas que hacen la cocción cada tanto, y separado del cuadrante están empresas que hagan cocción al momento, por ejemplo, ¿cierto? Estas líneas rojas deberían ser las barreras de entrada, digamos, tendrían que ser una línea, digamos, que realmente sea difícil pasar de un esquema al otro. Y tenemos que tener diferentes, digamos, dimensiones de producto. Traje algunos ejemplos, fíjense. En el cuadrante de alquiler a particulares y en alquileres mensuales teníamos a las inmobiliarias. En el cuadrante de alquileres diarios, que son empresas, tenemos a Booking. Pero el cuadrante de particulares que alquilan por día estaba vacío, y ahí ese es el lugar que ocupa hoy Airbnb, digamos. No sé si se va entendiendo un poco más con los ejemplos. Acá el ejemplo de Netflix, fíjense que pelis on demand había Cuevana, Pelispedia y demás, pero ¿cuál era el problema? Era ilegal, digamos. Entonces, pasarse de la ilegalidad a la legalidad es una barrera importante, por eso está acá, del otro lado. Y horario de grilla, tenemos CNN, TNT, etc. Y on demand tenemos de este lado Netflix. Otro ejemplo, bueno, Dropbox, lo mismo. Archivos en la nube o archivos en los discos, podemos tener TeamViewer o los mismos servidores que también todavía se utilizan. Desincronización o sincronización, tenemos el pendrive de este lado, y este lugar lo vino a ocupar Dropbox. Esto de TeamViewer lo puse porque hay algunas empresas todavía que trabajan con el servidor prendido, digamos,
acceden por TeamViewer desde su casa, por ejemplo. Y bueno, el caso de Uber también, fíjense que antes cómo se pedía un taxi o un coso era levantando la mano con el teléfono. Uber se pide desde la app y incluso tiene un factor adicional que uno identifica al chofer y el auto, entonces agrega un valor agregado, tiene un valor agregado de la seguridad Uber que uno no tenía antes cuando levantaba la mano y se subía a un taxi o un remis cualquiera. Otra herramienta que nos puede servir para conseguir este espacio de mercado es la curva de valor, que surge del libro Blue Ocean Strategy, también de Harvard. Fíjense que esta curva de valor fue la que utilizó el Cirque du Soleil para encontrar su espacio o su categoría. Básicamente acá ponemos bajo y alto nada más, de este lado, y en este lado vamos viendo los factores o diferentes dimensiones del producto. ¿Cómo eran los circos antes? Digamos, tenían muchísima presencia de animales, eso era muy costoso. Tenían también, fue el factor principal. Pasaron también de un concepto de entretenimiento más de estilo teatro que lo que era el circo tradicional. Redujeron también un poco el tema de las personas necesarias para montar un esquema. Fíjense que acá está el circo, en la curva de valor del Cirque du Soleil. Esta es la curva de valor del mercado, digamos, fíjense. Animales, acá el mercado tenía muy alto, el Cirque du Soleil tenía muy por debajo. Múltiples pistas, Cirque du Soleil por debajo. Pero ¿dónde por ahí se diferencia? En el tema, en el ambiente elegante, en múltiples producciones, en bailes con artistas, es decir, fíjense cómo pueden diferenciar el tema de la curva. Esta es la curva de mercado y en qué el mercado tiene alto. Cirque du Soleil viene por debajo, pero en donde el mercado tenía abajo el lugar único, el tema del show, el ambiente elegante, múltiples producciones de bailes de artistas, Cirque du Soleil tiene por alto y ahí es donde logra su diferenciación en el mercado. Las preguntas que uno se puede hacer, digamos, para construir una curva de valor es pensar qué se puede reducir, es decir, qué factores deberían reducirse muy por debajo del estándar del sector, qué factores deberían potenciarse por encima, qué factores no ofrecidos antes por el sector deberían crearse y qué factores deberían eliminarse. Esto también viene en el libro, también se cuenta el caso de una cadena de hoteles llamada Accor, Fórmula 1, que fíjense que esta es la curva media del valor de un hotel de una estrella, eran hoteles económicos. ¿Qué es lo que pasaba? Había mucho de estética arquitectónica, comedores, salones grandes, importantes, presencia de recepcionistas, dimensión de las habitaciones. ¿Y dónde hizo digamos, hincapié esta empresa y dónde fue el éxito? Hizo mucho hincapié en la calidad de las camas, en la higiene, en la tranquilidad de las habitaciones y los precios, es decir, reduciendo todo esto, reduciendo comedores, salones, presencia de recepcionista, la estética de los hoteles, se enfocaron en las habitaciones, reduciendo los costos, pero aumentando el confort de sus huéspedes o de sus clientes. Otra de las herramientas que le puede servir, en realidad, cómo pueden llegar a identificar esto, es a través de la entrevista de problemas, que es una herramienta un poco por ahí contraria a lo que son las investigaciones de mercado, porque lo que uno dice, o la teoría por ahí dice que si Ford hubiera hecho una investigación de mercado en su momento, las personas le hubieran respondido que querían caballos más rápidos. La entrevista de problemas es una entrevista que es una herramienta, que sirve como para que la persona realmente pueda contar cuál es su necesidad y a partir de eso poder llegar a identificar patrones, pero no voy a profundizar al respecto. Por último, y después seguimos hablando de medialunas, fíjense el caso de Netflix en cuanto a lo que es disrupción. ¿Cuál era el status quo del mercado? Era el blockbuster, uno iba a alquilar
las películas, ahí la tenía que devolver. Netflix rompe el mercado de Blockbuster. ¿Cómo? Con DVDs, digamos, a domicilio. Te mandaban a domicilio los DVDs y vos tenías que devolverlos en el correo, o sea, no era diferente al modelo de Blockbuster, no necesitaba locales grandes y demás. Pero ¿qué hace Netflix? Se mata a sí mismo, digamos, para generar la disrupción y crea este servicio de... O sea, el líder ya era Netflix, pero si Netflix se hubiera dormido en los laureles, digamos, este sería otra persona. ¿Qué hizo Netflix? Mató a su modelo de negocio anterior y pasó al modelo de negocios on demand. Vamos a ver ahora un poco en lo que es Medialunas Calentitas, cuáles fueron las promociones que nosotros sacamos que tuvieron mucho impacto. O sea, obviamente constantemente estamos sacando diferentes tipos de promociones y demás, pero hay algunas que tuvieron un impacto muy fuerte y esas son las que les quiero comentar o mostrar. Fíjense lo siguiente. Hoy está muy y cada vez aún más valorado el tema de la responsabilidad social que tienen las empresas hacia la comunidad. Fíjense, por ejemplo, esta campaña, nosotros estamos eliminando el sorbete de nuestras sucursales. Es un paso que es algo gradual. Todavía, por ejemplo, los clientes piden el sorbete para cuando toman un licuado o un tipo un frozen, digamos, con helado, la gente todavía sigue pidiendo sorbete. Ahora estamos comprando los sorbetes que son ecológicos y vamos a dejar de comprar directamente los sorbetes plásticos, pero fíjense cómo en las redes tuvo un alcance de 10.000 personas y 70 personas compartieron esta publicación. O sea, 70 personas distintas mostraron en su muro esta iniciativa. Lo mismo esto. En Radio Mitre sale un aviso que los baños de hombres no tienen mesas para colocar a los niños bebés, pero muchos padres se unieron y también exigen igualdad de género para ellos. Nosotros cuando hicimos el segundo local, digamos, pusimos en el baño de hombres el cambiador para bebés y pusimos, bueno, reposteamos esta noticia, pusimos, lo tenemos señores, tenemos el cambiador para baños y 51 personas compartieron eso en su muro. O sea, fíjense cómo con un presupuesto cero, uno incluso con ideas, digamos, uno genera mucha llegada y es en parte a través de esto de tener una cierta responsabilidad social, o como se lo conoce, de tener conciencia hacia la comunidad. Lo mismo esto del sorbete, esto nos disparó un poco además que reducir los costos, porque esto es un costo frecuente que vas haciendo y es necesario. Nosotros antes teníamos, este vaso está acá porque nosotros antes teníamos una botellita de jugo con un sorbete. Cambiamos el formato a un formato de vaso con la misma capacidad que antes para poder, digamos, concientizarnos y ser más eco-friendly, digamos. ¿Sí? ¿Una consulta de las redes son locales de acá o de que son de alguna provincia, son nacional? ¿Cómo las? ¿Tenés una idea de esa 70? ¿Las redes? ¿A qué te refieres? Esto es solo corriente, sí, solo corriente, sí, solo corriente. El alcance es la cuenta que yo les estoy mostrando es la de Medialunas Calentitas Corrientes. Esta fue la campaña que más engagement, que más respuesta de las audiencias tuvo. Hicimos un sorteo por una bandeja del Día de la Madre. Esto por ahí no tiene relación a lo que estábamos hablando anterior, pero lo puse porque me impresionó la respuesta. 11.000 comentarios. O sea, 11.000 personas que fueron y comentaron, 2.000 personas le dieron like y subieron los seguidores de la cuenta en 1.000 o 1.500 personas en 2 o 3 días. O sea, fue una locura lo que fue el sorteo del día de la... ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Fíjense el impacto que tuvo este tema del sorteo. Y ahora debe tener la cuenta 12.000 aproximadamente. O sea, subió más del 10% en 3 días y estamos hace 4 años. O sea que fíjate lo que... Con esta promo
nos quedamos, fue el único día que nos quedamos sin medialuna, o sea, avasallaron, fue un domingo, el partido fue un domingo, sacamos la promo 3x2 y llegó un momento que tuvimos que desconectar el teléfono porque no había más medialuna, la gente seguía llamando, era un lindo día, era el partido, fue realmente un quilombo, pero bueno, les muestro porque fueron las promociones que nos fueron marcando a lo largo de estos años. Nada, promo 3x2, Boca River, acompañó el clima y era increíble, fue la única vez que nos quedamos sin media luna, vos te ibas media calentita y no había media luna. ¿Y dónde se comunicaba? Esto se comunicó por redes nomás, Instagram y Facebook. ¿Solo Instagram? Sí, no utilizamos otras redes. Eso por ahí también, ya que estamos hablando de esto, es importante saber dónde está el cliente, pero tampoco tenemos que enloquecernos. Está bueno que hagan foco por ahí en una o dos redes como máximo. No tendría sentido tener Twitter, YouTube, todas las LinkedIn, no sé, ¿viste? Hay que saber por ahí en cuál hacer foco. Seguramente si tenemos un público más joven, haríamos más foco en Instagram, o si tenemos un público un poquito más grande, sería más Facebook, digamos. Exacto. Esta fue la campaña, o sea, también, bueno, no hubo, digamos, no hubo una inversión directa, digamos, en marketing, pero fíjense. Diario Norte, después también salió en Radio 2, El Litoral salió en la portada, o sea, en la contratapa del domingo salió la noticia. Confitería Céntrica ofrece una merienda a alumnos que se saquen un 10 en la libreta. Sí, hace mucho, El año pasado. ¿Cómo? En septiembre, el mes del estudiante. Sacamos esa noticia y había colas y colas de estudiantes con su libreta, con su evaluación, etcétera. Le dábamos un jugo con 2 medialunas, esa era la merienda, a los estudiantes que hayan sacado bien. Entonces, tenía una parte de estímulo al estudio, pero eso también estaba muy bien visto. Estaba bueno también porque algunos estudiantes se sentaban en la mesa, pedían otra cosa, o sea, también tuvo algún retorno por ahí económico, pero me parece que el retorno mayor es más a largo plazo con la imagen que uno deja, digamos, como empresa que estimula la educación. 900, esta noticia no conseguí, porque había una nota que había visto 100.000 personas, era otra. No la encontré, digamos, en el feed la estuve buscando rápido. Pero esta del Diario Norte fue 900 veces compartidas y 42.401 personas vieron. Sin poner, digamos, un peso en lo que es inversión de marketing. Obviamente que sí era el costo de asumir el costo de la medialuna y el jugo, digamos. Pero bueno, tuvo un impacto increíble, o sea, salió por todos lados. Te digo, los chicos haciendo cola, los locales estaban revolucionados, la verdad que también con esto les quiero mostrar cómo no siempre es invertir en publicidad, mostrando el producto, hay que buscar también un poco la vuelta, digamos, cómo generar ese impacto. Ya te digo, si se ponen a pensar, hubieron miles de promociones que hicimos a lo largo de estos 4 años, millones. Pero las que más impacto tuvieron, fíjense, estímulo al estudio, bueno, esto es el Boca River, sería la excepción, pero después una cuestión del baño de los hombres y una cuestión ecológica. O sea, fíjense cómo hoy ya el mercado responde muy positivamente a posturas o actitudes que tengan un cierto grado de responsabilidad social. Otro tema que sobre todo en una clase de marketing no quería dejar de tocar es el tema de la fidelidad. Nosotros buscamos la fidelidad tanto de nuestros clientes como de nuestro personal. Muy importante, el punto número 1 lo puse en los dos lados, la escucha activa, es decir, qué nos están contando nuestros clientes, qué nos están pidiendo, y lo mismo de nuestro personal. ¿Cómo
Fidelidad también con la calidad superior al precio, es decir, nosotros todo lo que usamos, primero que es todo artesanal, o sea, ustedes se van a uno de nuestros locales y si se piden una pizza, una empanada, una torta, un alfajor de maicena, de chocolate, un conito, una media luna o lo que sea, es todo elaboración artesanal y son todos los productos de primera calidad. Entonces tenemos la calidad del producto superior al precio, digamos, la relación precio-calidad, estamos muy por encima de lo que es la calidad. Le damos mucha importancia a la atención en los locales y además tenemos un club de puntos que uno, digamos, va consumiendo y con el celular va acumulando puntos. Entonces después cada cierta cantidad de consumo te permite sacar docenas sin cargo o un desayuno sin cargo. Después, ¿qué es lo que hacemos con el personal? Tenemos también la escucha activa. Tenemos un salario superior al promedio del mercado, bastante superior al promedio del mercado. O sea, con esto lo que nosotros buscamos es que si ellos se van, tratamos de que, o sea, primero que obviamente tratamos de retener a nuestros mejores empleados, a todos en realidad, porque a todos les pagamos lo mismo dependiendo de qué escala ocupen en nuestro esquema, pero tenemos un salario por encima del promedio del mercado de lo que es gastronomía, cosa de que si se van seguramente o sea para otro rubro, pero que les cueste realmente de dejarnos, digamos, por el tema. Y también tenemos, cada tanto le vamos dando algunos beneficios, por ejemplo, hace poco hicimos una cena para todo el personal y al finalizar la cena regalamos un viaje a Iguazú, por ejemplo, para 2 personas, no sé, pequeños detalles que por ahí hace poco a los 2 encargados que teníamos desde el comienzo, que están con nosotros, cuando hicimos el cambio de local, en el local nuevo decidimos no tener televisión, teníamos 2 televisiones y le regalamos una a cada uno, o sea, tratamos desde nuestro lado y de donde podemos tratar de compensar, digamos, al personal. Ahora les quiero mostrar un poco, o hablar un poquito de lo que fue por ahí nuestra estrategia de expansión. Ayer hablando con Guille me decía, bueno, contale a ver si hiciste un estudio de mercado o cómo fue que decidiste tomar la iniciativa para invertir en esta franquicia. En el primer local fue el cálculo que yo hice, aproximadamente dije, había una población de 500.000 habitantes, había en ese entonces 3, 4 cafeterías, ahora de repente hay una explosión de cafeterías, y el producto era excelente. Ese fue el análisis que yo hice, o sea, tengo un producto excelente, hay pocas cafeterías de mercado, hay muchísimos habitantes, digamos, en la ciudad, y bueno, nos la jugamos, yo estoy de socio con mi hermano, ese fue el análisis inicial. Después podía ir bien o mal, o sea, era el riesgo también de emprender, pero ese fue más o menos un poco los parámetros que tuvimos en cuenta para acompañar a la intuición, digamos. El segundo local, fíjense que muy parecido en cuanto a la estética del primero, se presentó la oportunidad en el Shopping Centenario, había el local que era Bonafide que se estaba yendo, nos ofrecieron a nosotros el local y nos pareció una buena oportunidad por el flujo de gente que tiene el shopping y porque, a ver, ya habíamos visto que en el primer local había una buena respuesta del mercado hacia la marca. Entonces nos pareció interesante y la verdad que funcionó muy bien. Seguimos agregando mesitas a los costados y se siguen llenando, sobre todo los fines de semana. El tercer local es un food truck que también está dentro del shopping y también fue por una oportunidad en el sentido de que también se fue uno de los que estaba ahí, no me acuerdo el nombre del café, y nos ofrecieron el local sin pagar alquiler, o sea, no tenían a quién ofrecerle y nos ofrecieron nosotros ese espacio sin pagar alquiler, únicamente teníamos que pagar las expensas y decidimos poner el food truck. ¿Por qué? Porque en el caso de que esto no funcione o no vaya bien, podíamos sacarlo de ahí y llevarlo, no sé, a la Costanera o a donde sea. O sea, por eso no se hizo una isla, que hubiera sido por ahí lo más económico, porque pensamos que en el caso de que no funcione, podemos sacarlo afuera a la calle y seguir y tener como otra sucursal por ahí en la Costanera, por ejemplo.
Y bueno, ese fue por ahí el porqué del tercer local y por qué en formato de food truck, digamos. Esto es lo que tiene este local, que también está bueno, que tiene un costo muy bajo de personal porque no hay elaboración en este local, sacan todo del otro local digamos, del shopping y los fines de semana está siempre lleno. O sea, también vimos que había en el otro local, en el segundo local, digamos, el fin de semana, incluso hasta el día de hoy, hacen cola para entrar. Entonces dijimos, evidentemente hay una demanda insatisfecha. El shopping es un hormiguero de gente y bueno, quisimos capitalizarlo por ahí. Y el cuarto local fue la mudanza del local que estaba en calle San Juan. Cerramos ese local y nos fuimos a calle Pellegrini. Le dimos una impronta totalmente distinta, o sea, también lo que dijimos fue, no queremos que esto sea únicamente una mudanza, pasar la silla de un local al otro, hacer una pintadita nomás, sino que queríamos que sea una expansión, digamos, que queríamos que la gente quisiera volver a ir como si fuera un nuevo local, digamos, a Medianueva Calentita. Cambiamos la estética, cambiamos el diseñador, digamos, del local. Y fíjense que yo hoy les decía cómo ser el líder en una categoría, cómo ser el primero en algo, la importancia de ser el primero y la importancia de crearse su categoría. Y en este cuarto local, que además tenía más capacidad, pues nosotros también teníamos bastante a full, teníamos 8 o 10 mesitas en el local anterior y se llenaba al toque. Entonces vimos que había también una necesidad del mercado, ampliamos la capacidad y decidimos hacerlo 24 horas. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? ¿Harían 24 horas? ¿No lo harían? ¿El costo del personal a la noche? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿cuál hubiera sido su...? Porque así como le estoy diciendo ahora, fue que un día le dije a mi hermano, a mi socio, le digo, el nuevo local tiene que ser 24 horas. Él es un poco más conservador que yo y bueno, estuve ahí un rato hasta que le convencí de la idea. Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿qué pasa si son ustedes, mi socio, le digo, vamos a hacer este local 24 horas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué aristas le ven? ¿Qué le ven a favor, en contra? Yo creo que, si bien, por ejemplo, acá hay varios locales, incluyendo, digamos, en los que se están adaptando al modelo que se aplica, por ejemplo, en Buenos Aires, son 24 horas, por ahí no son las mismas ciudades, digamos. Una de las ventajas que tiene el 24 es que vos atendés a la siesta, digamos, y acá la siesta se para la ciudad. Sí. Y no, eso, digamos, tener la franja horaria más alta, digamos, hay ciertas horas que va a tener más demanda, pero siempre tenés gente. Exacto. Siempre va a tener. Perfecto, ok. Ampliar la cartera de productos sería con... Ahora sigo con eso. Sí, eso es cierto. A mí me suele pasar que siempre recibo mucha gente de Buenos Aires que a la siesta no se ven. Lo que tiene que es muy informal para mí. Sí. Pero no puede traer a terminar. Entonces, pero lo bueno, la otra es que a las 2 de la tarde, a veces uno termina, recién ahí termina y no tenés dónde ir a comer porque se va a la cocina. Exacto. Y vos recién terminaste tu jornada. Entonces, esa es una buena opción. Y lo mismo le sucede a la noche. Termino muy tarde a veces y es una buena opción. Al menos yo he ido. Antes de seguir con otra, vos mencionaste algo muy importante. Ahí está. Me dijiste es muy informal. Sí. Entonces, no podés hacer tampoco un estilo de local que sea formal, que sea informal, que te quedás en el medio y no sos nada. O sea, sos un poco de todo, pero al final no sos nada. Entonces, es verdad, tiene una cierta informalidad el local, pero nuestro público más fuerte es un público joven, digamos. Entonces, Yo me voy a encargar de que sea formal. entonces nosotros, desde ese sentido, tenemos muy en claro por ahí cuál es la estrategia y a quién apuntamos, digamos. Por eso, esta frase es muy importante saber qué vendemos y a quién le vendemos. Y hasta ahora estás acaparando todo hasta que te falta.
Bueno, pero fíjate que fuimos los primeros, ¿entendés? Hay locales, hay kioscos 24 horas, eso existe, pero, estaciones de servicio, pero el primer local en el cual uno puede comerse una hamburguesa a cualquier hora, un café a cualquier hora, una media luna a cualquier hora en Corrientes, no sea acá en Resistencia, somos nosotros. Sí, lo que queda es la media luna y café, eso puede ser una estación. Entonces, Pero ya nos posicionamos en ese sentido. Bueno, ¿quién más vi que habían levantado la mano por ahí? Allá. te consulto. No, allá está hablando. Perdón. Perdón, Sí. claro, justamente queríamos saber qué cantidad de productos hacían, digamos, dentro de las 24 horas. Ahora les muestro. Si bien es cierto que a veces así como no hay donde comprar, o tampoco uno va al mediodía, por ejemplo, 12 para comprar para la tarde, ¿sabes? Y dicen, no, pues ya venimos todos, Exacto. no tenemos nada. O también de madrugada muchas veces salían de los boliches y no tenían un lugar donde ir a comer. Bueno, ahora, Por ahí a las 5:30, 6, Sí, 7 sí, de la sí. mañana quería desayunar. perfecto. Ahora te voy a Son muy limitados. Exacto. Bueno, Está claro que ahora te voy a responder allá. Porque a lo que me dijiste en la siguiente filmina te contesto. Allá. Yo el otro día fui al nuevo local Sí. y me llamó mucho la atención la parte de atrás, ahí donde tienen planteado hacer algo después de la... Sí, sí. Bueno, le había preguntado cosas que me habían entendido. Fue consensuado, digamos, de que tenías planteado hacer ahí, esto que querés. Y yo le encargo que sea para la noche, o sea, algo que vos te vayas a cualquier hora, 9, 10 de la noche Sí. o 11, y te puedas tomar algo que no sea un café, que sea otra Ok. cosa más. Perfecto, perfecto. es elegante, supuestamente. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Pero va a pasar en la ¿Cómo? ¿es abierto al aire libre o es techado? Eso es abierto, es un patio que igual le vamos a poner es como un toldo, pero es un toldo de diseño que está de moda ahora que parece como una red militar, está lindo. Pero todavía no empezamos ese proyecto. Yo te consulto. Sí. ¿Ustedes tienen ya identificado el tipo de cliente que va a los dos locales que tienen ahora? ¿Se nota el cambio de estética? Uno. Segundo, me pasó de haber ido antes al local que estaba por San Juan Sí. y ahora al de Pellegrini. En el Pellegrini vos te vas y sí, como dijo, no sé si fue Julia que dijo que es más informal. Vos ves a los chicos jóvenes, chicos, adolescentes ahí, después ves gente mayor que se sentaba ahí y empiezan a mirar así, donde todo, como pensé que era otra forma. O sea, Sí. ustedes tienen bien identificado la clase de clientes que va al local del shopping y está yendo ahora en el local nuevo. Mira, ¿Lo pensaron bien? ¿No? a ver, eso también con total sinceridad, uno a veces abre un local y es muy difícil también adivinar quién va a ser tu tipo de cliente, pero hoy en día sí tenemos recontra identificados quiénes son nuestros clientes, según la franja horaria incluso va cambiando muchísimo. Si vos te vas a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde es la salida del San José, acaparan todo, está ahí al lado, digamos, en San José, acaparan todo. A la mañana encontrás una mezcla entre abogados, porque está ahí en medio de la zona judicial, gente de oficina haciendo negocios. Por ahí encontrás algún público familiar también, ahí también encontrás un poco. En el shopping es muy familiar también el público, hay también grupos de amigos, no tanto, pero me parece que el shopping se convirtió hoy como en una especie de paseo familiar. Hay muchísimas familias en el local del shopping. Y el otro va mutando con el horario. A la mañana es un público bancario, alguien que fue al banco y quería rápido un desayuno, o alguien que fue o un abogado que tuvo entre audiencia y audiencia, tuvo 40 minutos libres, va ahí. También en el público, en el horario, en el local de Pellegrini, pusimos una mejor conexión a internet, pusimos más enchufes, hay gente laburando también con la notebook. ¿Levantaste la mano? Te pregunto,
viendo algunos ejemplos de éxito de lo que es la comunicación en redes sociales. Sí. ¿Hicieron alguna vez lo que es calificado el uso de influencers? Sí, hay un par de influencers, es verdad. Mira, con respecto a eso, a ver. No, mira, te soy sincero, no incursionamos, pero se dio naturalmente, es decir, hay algunos influencers que fueron al local y que viste que los influencers cuentan su vida todo el tiempo. Y bueno, estoy acá, me dan la calentita, suben una foto, qué sé yo. Si hubiera tenido que pagar por esa foto, capaz que me hubiera arrepentido. No sé si, o sea, sin tener que haber pagado un influencer, hubo varios influencers que fueron al local, sacaron fotos, subieron una historia, etc. Yo no vi en los números realmente, más que pueda servir algo de exposición, no vi en los números una diferencia como si, por ejemplo, el sorteo ese del Día de la Madre, no es que hubo un influencer que subió una foto en el local y subieron de repente 500 seguidores. ¿Me seguís? O sea, sin haber, hacer de cuenta que no directamente fuimos hacia los influencers, pero muchos influencers se sacaron fotos en el local, subieron a la historia, al perfil, al feed, a todos lados, digamos. Y yo no noté que haya habido un cambio brusco, digamos, si subieron. O sea, no me permitió identificar si esa subida en seguidores fue orgánica, natural, o no hubo un impacto, digamos, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿24 horas sí o 24 horas no? ¿Quién levanta por el sí y quién levanta por el no? Hay que ver, claro. ¿Y qué costo nos genera ese 24 horas? ¿Qué costos? En relación al beneficio. Y la verdad que la relación costo-beneficio fue muy superior. Sábado 6 de la mañana. Claro, mi pregunta por el tema de los clientes. Cuando me preguntaron el tema es la siguiente, Firmina, me preguntaron de la comida. No solo ampliamos el local, no solo abrimos 24 horas, sino que también, por ejemplo, si sos vegano te puedes pedir un café con leche de almendras, tenés una hamburguesa que si sos, en realidad en el caso de la hamburguesa, si sos vegetariano, una hamburguesa con lenteja. Tenés algunos platos que son también solo agregamos ensaladas, agregamos hamburguesas, agregamos pizzas, agregamos sándwiches, almuerzos y cenas, almuerzos ejecutivos. Agregamos cafetería especialidad, que la cafetería especialidad es, resumiendo, es como una especie de café premium, digamos. O sea, mejoramos muchísimo la calidad del café, la cafetería especialidad. Es una cafetería que vos en los granos de café tenés robusta y arábica. La arábica sería la premium y la robusta sería la estándar, digamos. Algunas marcas te mezclan un poco, qué sé yo, nuestro 100%. ¿Cómo? ¿Eso van a implementar ahora o ya está? Ya está. El café que tenemos hoy es un café de origen Brasil, en grano 100% arábico. El café de especialidad se recoge en altura, es decir, el café de altura es mejor que el que está más sobre la planicie. Este está, creo que, cosechado a más de 800 metros. También es una recolección más artesanal, o sea, no es solamente la máquina que recolecta café, sino que es un café recolectado a mano, y el tostado es fresco. Antes nosotros trabajábamos la marca Segafredo, no es por hablar mal de esa marca, porque la trabajábamos y era una calidad aceptable, digamos. Pero esto, lo que tiene la cafetería especialidad, el café es exactamente igual que como si fuera un pan, digamos, que uno cuando entra al horno y si vos lo comés en el momento es más rico y si lo comés dentro de una semana es un cascote. Nosotros trabajábamos, también por ignorancia, nosotros trabajábamos un café de... El tostado del café es como cuando el pan entra al horno. Cuando se tuesta el café, el grano de café en realidad es más verde que oscuro. Ese color que ustedes ven que tiene es por el tostado. Nosotros trabajamos un café que después me puse, pero te digo, por ignorancia también me inmersioné mucho, me capacité mucho en todo lo que es la cafetería.
tenía un tostado de 6 meses, o sea, como que ustedes estén tomando un café o comiendo un pan que entró hace 6 meses al horno. No es como el vino No es como el vino, exactamente. Y esta nueva marca que estamos trabajando, que se llama Coffee Town, que es la marca que está en el mercado de San Telmo, en Buenos Aires, es una marca que nosotros hacemos el pedido, muy parecido al concepto de media luna. Nosotros hacemos el pedido y ahí recién entran a tostar el grano de café que nosotros o sea, es como mucho. No solo es mejor la calidad del grano, sino también el tueste es mejor. Y de eso se trata un poco la cafetería de especialidad. Yo noto que la cafetería corriente tiene muchas acciones con su propia cuenta, esto de comprar café, Sí. etc. Sí. ¿Qué limitaciones le da como franquicia? ¿Todo esto está aprobado por la franquicia o son acciones, iniciativas propias de ustedes? Son iniciativas propias. O sea, la franquicia lo único que nos exige, creo que es la franquicia menos exigente del mercado. A nosotros nos exige únicamente que respetemos las recetas que ellos nos dieron, las originales, las de la media luna, y también las otras que son del alfajor y, por ejemplo, también te puedes pedir un sacramento, que un sacramento es como si fuera una media luna gigante, digamos. Todo eso, no solo jamón y queso, también puede poner tiene con milanesa, con lomito, con todo, digamos. Todas esas recetas se respetan, es lo único que nos exige. La estética del local, las promociones, las acciones, el café, menú sin tag, almuerzo de cena, todo lo que vos ves acá es de iniciativa propia, 24 horas, todo es iniciativa propia. Y también con esto quisimos como que entrar en diferentes públicos y ser también los primeros en todo. Las mesas compartidas, esas nadie se Mira, fue un concepto. Nosotros ya teníamos una mesa compartida en el local anterior y allá en aquel entonces, en el 2015, fue mucho más fuerte, fue mucho más chocante. Hoy ya está mucho más aceptado lo de la mesa compartida, y la realidad es la siguiente, o por lo menos acá en Corrientes. Primero, en el local se llenan todas las mesas individuales. Primero se llenan todas las mesas individuales y después recién se empiezan a ocupar las mesas compartidas. Eso es una realidad. Pero hoy está ya más aceptado, digamos, el tema de la mesa compartida, y cuando son las 6 de la tarde o las 6 de la mañana y no hay lugar, la gente va a la mesa compartida. No, le deja de importar por ahí su intimidad, su privacidad, y va directo a las mesas compartidas. Pero es una realidad. Las primeras que se llenan son las mesas individuales. ¿Sí? Esa libertad que tienen para cambiar el menú y la estética y todo eso fue determinante a la hora de elegir la franquicia. Ustedes no lo pensaron. Porque uno elige una franquicia, qué sé yo, piensa en la marca, piensa en el know-how y esas cosas, porque es lo que te da, que es el ingreso al mercado, la gente ya te conoce. Por supuesto. Mira, lo determinante al momento de elegir la franquicia, la realidad es que lo determinante fue una confianza en el producto. O sea, yo lo había probado varias veces de vacacionar en Uruguay, me había encantado, era un producto fantástico para mí. Eso fue lo determinante, o sea, decir, confiar un poco en el producto que vende la marca. Después, con el tiempo, nos fuimos enterando o amigando con esta cierta flexibilidad, que por un lado está muy bueno porque nos permite hacer todo esto, pero cuando recién arrancamos y no teníamos experiencia, menos yo que mi hermano, en lo que es gastronomía, luego del mundo más de lo digital, de los software, del e-commerce, etc. Fue una desventaja porque prácticamente todo el local tuvimos que crearlo nosotros, que diseñarlo nosotros, pensar en la vajilla, pensar en las mesas, pensar en la silla, que por ahí uno cuando compra un café Martínez viene con un paquete cerrado así, pum, acá está, no tenés que hacer más nada, te capacitamos al personal, lo que tenés que hacer es controlar, digamos. Por ahí es un desafío más grande esto, pero eso también me gustaba, digamos. Entonces no lo pensaron por el hecho de la marca, sino